os quiero introducir un poco lo que hemos hecho con este bottom-up que recientemente hemos iniciado en el 2017. Y lo primero que os quería presentar es esta foto, que es para mí lo que ha sido este proyecto, ¿no? Que ha sido una gran bola de nieve. ¿Por qué? Porque nosotros al principio tuvimos una pequeña idea, que era, como veis ahí en el quirófano, a veces nos encontramos frustrados los cirujanos porque hay tumores pequeños que afectan a la vía aérea principal y nos obligan a quitar todo el pulmón al paciente, lo cual es muy frustrante para nosotros. Y dijimos, joder, ¿habría alguna forma de mejorar el estudio preoperatorio para no llegar a esto, ¿no? ¿Podríamos afinar un poquito más? Y entonces nos planteamos lo de la impresión 3D para este tipo de casos. Hasta que empezamos a hablar con Biodonostia y poco a poco la bola se fue haciendo grande y nos hemos planteado cómo crear un laboratorio 3D en el propio hospital. Por eso quiero decir que ha sido una bola de nieve y para esto han sido fundamentales dos cualidades. La primera, la de la derecha, es la que no hay que tener, ¿vale? El yo-yo, el yo voy a hacer, yo quiero hacer, yo voy a segmentar. Hay que hacer lo contrario. Nosotros vamos a intentar compartir ideas, lo que puede decir un ingeniero, un radiólogo, un médico. Y la de la izquierda, pues la flexibilidad. Tenemos que ser capaces de, si alguien te pregunta, ¿y por qué no hacéis esto con Tecnum, que tiene ingenieros, y os puedo ayudar en este paso? Ah, pues puedo conseguir mi objetivo final, seguir viviendo en el agua, pero en otro sitio. Y así pues puedes ir adaptándote para conseguir un buen objetivo final. Entonces, por comentaros un poquito qué es la fabricación aditiva o la impresión 3D, son sinónimos, igual que prototipado rápido, ¿no? Pues no es más que la creación de un objeto físico, ¿vale?, mediante adhesión de capas, una sobre la otra, generado por un modelo por ordenador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en el diseño industrial pues un instrumento como este, pues lo capeamos, lo generamos por ordenador y luego la impresora es capaz de imprimir justo eso. Y nosotros podemos hacer un modelo bien virtual en el ordenador, que gire, lo podemos para arriba, para abajo, mirar por dentro o imprimirlo. Y la verdad es que si vemos esta imagen de este instrumento o esta imagen de TAC, es exactamente lo que nosotros tenemos. En realidad, en medicina lo que hacemos es interpretamos imágenes sucesivas de 2D, en la cabeza nos lo imaginamos cómo es en la realidad. Pues por eso creemos que la medicina es el territorio idealmente abonado para que esa semilla del 3D germine, ¿no? Entonces, ¿cómo es todo ese proceso? Pues lo primero que tenemos que hacer es conseguir el DICOM, bien de escáner o de resonancia. El DICOM es el formato en el que se intercambian los archivos entre diferentes escáneres, pues tenemos que conseguirlo. Una vez que lo tenemos, vamos a segmentar la zona de interés, lo que queremos ver. Luego hay que depurar ese archivo porque es un proceso un poco complejo en el que se generan triángulos. Entonces, al final de todo eso hay que depurarlo y se genera un archivo STL. ¿Eso qué es? Igual que cuando escribimos en Word es un .doc o en el PowerPoint es un PPT, pues la impresora 3D lo que entiende es el archivo STL. Y el último paso, una vez que tenemos el archivo, es imprimirlo. Y para hacer eso, pues, ¿cómo hemos llegado aquí? Quería poner esto porque ayer, precisamente, fue el día, se celebraba el aniversario que Röntgen descubrió los rayos X. Entonces, hasta el 1895, para ver el interior, teníamos que explorarlo directamente, hasta que, como digo, pues, tal día como ayer, descubrieron los rayos X. Después de eso, pues la angiografía, ecografía, fundamental para nosotros el escáner. El escáner nos va a ofrecer muy buenas imágenes para poder crear impresiones 3D, igual que la resonancia y todo lo nuevo, también resonancia magnética funcional o PET, pueden ser lugares desde donde cojamos esos archivos DICOM. El TAC es especialmente útil, es que es un generador de rayos X que genera imágenes en 2D y 3D y especialmente interesante para nosotros que divide las partes del cuerpo según sus unidades Hounsfield. Y eso es luego lo que vamos a poder seleccionar para poder segmentar el hueso o el tejido blando, la vía aérea. De modo que, como hemos dicho antes, del escáner se generan unos DICOM y eso es lo que vamos a utilizar para generar el modelo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos un ejemplo de un escáner. Entonces, por sus unidades Hounsfield podemos elegir la ventana de hueso. Entonces, solo nos va a seleccionar lo que tiene esa densidad y luego, como decía, hay que reconstruir la geometría. Aquí lo hemos puesto en 3 pequeñas fotos, es bastante complejo y por eso aquí es fundamental, como hemos dicho antes, el trabajo multidisciplinar. Nosotros, nuestra filosofía de trabajo ha sido que para generar buenos modelos tenemos que trabajar conjuntamente radiólogos, cirujanos e ingenieros. Y de la unión de los 3 es cuando vamos a conseguir unos modelos de calidad. Porque no hay que olvidar, lo que nosotros queremos es precisión, que el modelo que generemos sea exactamente igual que la realidad.
Para hacer todo ese proceso, pues esta diapositiva es horrible, pero si te metes en Internet, todos estos software podemos utilizar para para hacer segmentación, muchos de ellos gratuitos, otros de pago, y después para hacer la depuración, pues otro tanto, varios gratuitos, varios de pago, todos estos, más software específico que puede tener la propia máquina. Por resumir, nosotros en una primera fase hemos utilizado el 3D Slicer para hacer la segmentación y el Mesh Mixer para hacer la reparación. Son dos software gratuitos y los primeros casos los hicimos con esto. Después de ver los resultados, pues pedimos a prueba un software que se llama Mimix, de la empresa Materialize, pero que ya es de pago. Hicimos esa prueba y al final hemos reconducido el dinero inicial del bottom-up y lo hemos destinado a la compra de este software porque hemos considerado que si no hacemos la segmentación de calidad, por muy buena impresora que tengas al final, no se va a corresponder con la realidad. Entonces, hemos centrado nuestros esfuerzos en tener un proceso de segmentación de calidad con radiólogos, como digo, ingenieros y cirujanos. Y mucho más bonito que oírme hablar, pues enseñaros un caso. Perdón. En este caso, lo que hicimos fue, este es un tumor carcinoide, como os he explicado antes. A veces hay tumores pequeños, sobre todo en gente joven, que se encuentran en las vías aéreas principales, como este caso, que esto probablemente nos obligaría a hacer una neumonectomía derecha, quitar el pulmón derecho. El tener un modelo 3D, ¿qué te aporta? Pues, en primer lugar, que lo puedes ver, tocar, girar, como lo tenemos aquí, lo tenemos girando, tocamos por arriba, por abajo. Incluso, en la comodidad de nuestro despacho, podemos cortar por encima del tumor, por debajo del tumor, y probamos a coserlo y vemos si los dos cabos nos cuadran bien, porque no es lo mismo llevar al quirófano sabiendo que los dos extremos te van a coincidir que no. En este caso, esta fue una chica de 27 años que se pudo quitar el tumor conservando todo el pulmón. Se hizo una anastomosis término-terminal del bronquio principal derecho al bronquio intermediario. Por lo que para nosotros esto bien, no podemos cuantificar en dinero o contar, hacer un estudio comparativo de si esto es mejor o peor. Lo que sabemos es que este modelo que ha costado 70 euros ha permitido al cirujano estudiar el caso mejor, ir con más tranquilidad, explicárselo a la paciente mejor, lo cual también genera un vínculo de confianza. Todo eso no lo podemos cuantificar, pero esta paciente os puedo asegurar que se ha sentido tratada especial y de forma personalizada. Y además le hemos podido conservar todo el pulmón. Ese fue el primer caso que queríamos hacer, ¿no? Los tumores no bronquiales, pero una vez que empezamos dijimos, vale, ¿y por qué nos vamos a quedar solo aquí? Y con los tumores de pared torácica, ¿podemos hacer algo? Y entonces nos planteamos, con el siguiente tumor que nos vino, pues hacerlo otra vez. Este es el proceso para que veáis un poquito la segmentación. Esto ya es con el software. Bueno, aquí primero seleccionamos la densidad que queremos seleccionar. Muy bien, el hueso es muy fácil, el Hounsfield en el escáner se diferencia muy bien, y lo que ya es más difícil es el tumor. Como para seleccionar el tumor de partes blandas no podemos hacerlo bien, pues hay que hacerlo de forma manual. Solo que este software tiene un algoritmo especial y en vez de ir corte por corte, los 1200 cortes, podemos ir seleccionando la parte del tumor y con unos algoritmos por igualdad de Hounsfield, pues nos hará una selección, como es este caso en verde, es lo que ha seleccionado el ordenador. Y luego queda una parte manual en la que tenemos que ir quitando los errores que haya podido cometer. Y aquí es fundamental que estemos juntos el radiólogo y el ingeniero, porque el ingeniero peca de no quiero quitar demasiado para que no se cuente sorpresas, el cirujano prefiere ser un poco más agresivo, y entonces entre todos hacemos exactamente hasta dónde llega el tumor. En este caso lo imprimimos en Technica, en una impresora de tipo FDM, hay cientos de tipos de impresoras, hay diferentes tecnologías. En este caso, importante colaborar con ellos porque nos pueden asesorar, pues este tipo de material es mejor, este tipo de impresora. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues una vez más, en la comodidad de nuestro despacho, operar el modelo. Entonces, cortamos las costillas. En este caso, este tumor pues infiltraba varias costillas y esto nos iba a obligar a hacer luego una reconstrucción. Aprovechamos para medir la altura de las costillas, porque según la altura hay que poner unos tornillos más o menos largos, y aprovechamos para hacer el moldeado de las placas. Las placas generalmente son universales, placa de costilla derecha, y son todas iguales. Y luego en el quirófano tienes que moldearlas en 3 dimensiones para que adapte exactamente al contorno de la costilla. Pues ¿qué es lo que hicimos en el despacho tranquilamente?
pues con diferente instrumental, ir moldeándolo. Esto habitualmente se hace en el quirófano. En este caso concreto tardamos 120 minutos, que estuvimos un lunes por la tarde en el despacho. ¿Ventaja para el paciente? Que esos 120 minutos de quirófano se los ha ahorrado. Lo hacemos en el despacho, medimos los tornillos, marcamos todo, lo mandamos a esterilizar y ahora veremos cómo el día de la cirugía procedemos a la resección del tumor y directamente ponemos las placas sobre la lesión. Esto sí que es más fácil de cuantificar, ¿no? Si contamos cuánto tiempo has estado en el despacho, pues eso es lo que has restado al quirófano, pues eso que has ganado, ¿no? Sobre todo, menos tiempo quirúrgico, menos riesgo de intervenciones, menos riesgo de complicaciones, el anestesista más contento y una vez más, el paciente mucho más satisfecho, porque nosotros en este caso no le enseñamos el modelo físico, pero sí en el ordenador, le enseñamos cómo era el tumor, qué es lo que teníamos que hacer y lo entendió perfectamente. Pues aquí una vez terminado el modelado en el despacho, pues a las 2 semanas fuimos al quirófano. Entonces es un tumor de pared torácica, era un fibrosarcoma que estaba por debajo del dorsal ancho, entonces aquí estamos haciendo es la apertura del dorsal, ahí nos encontramos con el tumor. Es justo la hora de comer, pero ya lo teníamos preparado. Entonces, en este caso, vimos como los bordes de las costillas donde están sanas, está un poquito acelerado, pero es para no alargarnos mucho. Cortamos las costillas y ese es el hueco que nos queda en el tórax y se ve ahí al fondo del pulmón, ¿no? Esto así no lo podemos dejar, porque si no el pulmón se herniaría y aparte la mecánica respiratoria se quedaría deteriorada. ¿Vale? Aquí está el tumor, vemos como por dentro está infiltrando las costillas también. Y ahora lo que nos quedaba pues ya es la parte fácil. Realmente cogimos las placas y para nosotros lo mejor, lo más satisfactorio, bueno, comprobamos, volvimos a hacer la medición como era la primera vez, a ver si hemos medido bien, la altura de las costillas, en este caso 8 milímetros, ahí queda el hueco. Y lo que hicimos en este caso, pues directamente poner las placas. Teníamos marcado qué placa era para cada costilla y en orden sucesivo nos fueron dando las enfermeras con los tornillos correspondientes y pues una cirugía, la verdad que mucho más rápida y también es cierto que el cirujano pues va con otra tranquilidad porque sabe lo que se va a encontrar. En este caso teníamos un poco de nervios porque a ver si iban a quedar bien las placas, los tornillos y la verdad que quedó, pues como veis, según estás metiendo la placa, ya tiene la forma perfecta. Marcamos la parte anterior, la parte posterior, cada uno con sus tornillos y con eso empezamos, pero ¿y ahora qué, no? Pues ya antes de pensar qué más hacer, ya nos estaban preguntando los compañeros, oye, ¿y esto en el páncreas podríamos hacer? Pues, y nosotros que no decimos que no a nada, pues vamos a intentarlo, ¿no? Por eso ya hemos empezado a trabajar con traumatología, con cirugía general. Entonces, estamos abiertos a todos porque lo que se ve en el escáner se puede imprimir. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en 3 líneas, la cirugía torácica, la traumatología, la cirugía general, pero estamos abiertos a que cualquiera que encuentre una utilidad, una necesidad, pues para eso estamos los ingenieros, radiólogos y demás. Es decir, si en el escáner o resonancia se ve, se puede hacer. Entonces, simplemente daros las gracias por vuestra atención y como bien habéis dicho antes, que hay que soñar a lo grande. Muchas gracias.